ley de Ohm. Bueno, quizá te preguntes, ¿qué es la ley de Ohm? Quizá muchas veces hayas escuchado en tu en secundaria o en preparatoria y hayas pensado a lo mejor en ovnis o quizá en algún mantra, pero no nos referimos a esa ley. Nos referimos a la ley ideada por George Ohm en 1821, la cual dice que I es igual a B sobre R, donde B es voltaje, R es resistencia e I es la intensidad de corriente. Pero ¿quién ideó esta ley? Nada más y nada menos que George Simon Ohm, que fue un físico matemático alemán que aportó la teoría de la electricidad, o mejor conocida como la ley de Ohm. Pero antes que él existió Henry Cavendish, que experimentó con las botellas de Leyden, las cuales a él se sometía y medía la intensidad de corriente mediante el dolor que él sentía. Pero matemáticamente, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo que la corriente es directamente proporcional al voltaje o tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del elemento por el cual fluye la corriente. Pero ¿cómo se explica todo eso? Si el voltaje aumenta, la corriente aumenta, y si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. De la misma forma, pero inversamente, sucede con la resistencia. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Lo podemos demostrar en el siguiente circuito, donde el foco provoca resistencia. Si colocamos un segundo foco, podemos observar que disminuye la corriente. Las fuerzas eléctricas. Te preguntarás qué son las fuerzas eléctricas. Tal vez pienses que es un superhéroe, como Cálico eléctrico, pero no, no lo es. Las fuerzas eléctricas aparecen entre dos o más cargas, y su módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las de signo distinto se atraen. Las fuerzas eléctricas provienen de partículas compuestas por átomos, pero ¿qué son? Protones. Es una partícula subatómica con carga positiva. Neutrones. Es una partícula subatómica con carga neutra. Electrones. Es una partícula con carga negativa. Dirección de la fuerza. Si solamente son dos cargas, la dirección de la fuerza será colineal entre ambas cargas. Sentido de la fuerza, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que separa a dichas cargas, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Fórmulas, donde K1 y K2, valor de las cargas 1 y 2. Distancia es D y F es fuerza. Conductores y aislantes. Conductores. Tienen facilidad para permitir el movimiento de cargas y sus átomos se caracterizan por tener muchos electrones libres. Por lo tanto, son materiales que conducen electricidad. Aislantes. No tienen paso de electricidad.